¿A qué llamamos historicidad? Ignacio Leukowitz. Resumen. Leukowitz dice que la historicidad, más que un saber constituido, es un problema que pone en suspenso el régimen de las evidencias y las certezas a priori al respecto. Historizar es una relación con el tiempo y la transformación, implica pensar en términos situacionales no sustanciales, no evoluciones, no en una dinámica de una estructura, no se trata de evidencias. Es posible imaginar que historizar algo es inscribirlo en una secuencia. Pero cuando algo se historiza inscribiéndolo en una secuencia se corre el riesgo de sustancializar ese algo. Si se notan solo las evoluciones que eso va sufriendo a lo largo del tiempo, esa historia se reduce al despliegue accidentado pero homogéneo de una sustancia sin capacidad de alteración. También se podrá llamar historizar a la operación que inscribe un término en la dinámica de una estructura. Pero las temporalidades de una estructura clásica, la diacronía y la sincronía, si bien sitúan un término en el devenir, lo acotan en un devenir homogéneo, reglado, en el que jamás aparece lo nuevo, lo otro. Pues la legalidad estructural proscribe implícitamente cualquier novedad no aparente. Cuando se piensa la historicidad en términos situacionales, y no sustanciales, historizar es inscribir una situación. Cuando se piensa en términos de acontecimiento, historizar es suplementar con un acontecimiento la estructura de una situación. El problema de la transformación también es decisivo porque tampoco constituye una evidencia. No basta con un cambio evidente de forma, pues en este campo las evidencias engañan. Tenemos transformación cuando aparece un punto de alteridad de lo mismo. Un tercer aspecto necesario para historizar, es el registro de historicidad, además de un concepto preciso de historicidad y de un concepto preciso de transformación. Hay muchos niveles de historicidad, y Leukowitz dice que es preciso establecerlo porque cada uno tiene su régimen histórico propio. Esto quiere decir que en un principio, para cada serie, o para cada instancia, o para cada registro, hay un tipo específico de fenómenos que periodiza, un tipo de fenómenos que produce un corte, un tipo de fenómenos que producen alteración. Que un registro tenga su tipo de historicidad, significa que tiene un tipo de fenómenos que lo historiza. Si uno intenta esta multiplicidad, más que una articulación, vamos a tener superposiciones, conexiones, choques, chispas. Por ejemplo, hay concepciones y modos de hacer historia que no establecen situaciones específicas para analizar, sino que suponen una interrelación de todo lo que acontece en el mismo marco cronológico y geográfico. Lo que ocurre supuestamente en una misma época en rigor acontece en distintas situaciones, que se conectan bajo el modo no identitario de la suplementación, la conexión, el choque, la sorpresa, la subversión de las condiciones de posibilidad, etc. Pero no de la articulación. Hay conexiones, superposiciones, enfrentamientos, disyunciones, toda una serie de fenómenos no formalizables pero que insisten produciendo efectos. Estos efectos, por mínimos que sean, dentro de sistemas complejos producen efectos de alteración global. Cuanto más complejo es un sistema, más sensible es la variación de las condiciones internas. Los fenómenos ínfimos, en un sistema rico en complejidad, lejos de neutralizarse, empiezan a potenciarse, a multiplicarse, a encarecerse. ¿Qué es hacer historia? Leukowitz establece dos sentidos. El primero, en la función más regular de historiador, consiste en escribir un relato, escribir una historia ya acontecida, es decir, narrar, describir, analizar. El segundo sentido que distingue el autor es que cuando uno hace historia, historiza. No solo escribe lo que ya haya sucedido, sino que también la acción real, la intervención efectiva, produce una historización de los fenómenos en los que ha hecho se está interviniendo. Hay una historización actual, una operación que desarticula las temporalidades, una ordenación que, al hacer advenir un término nuevo, manda o reordena los términos a un pasado. Este es el trabajo del psicoanalista. Es un operador del proceso por el cual se historiza lo actual. Su operación consiste en hacer que un término actual caiga hacia el pasado, en la medida en que un término nuevo reordena las presencias. El concepto central para esta vía de historización actual, que no quiere escribir los términos en una secuencia que despliegue sus regularidades, sino que se quiere historia alteradora, es el término de acontecimiento. En principio, habría que pensar el acontecimiento en términos de aparición de algo radicalmente nuevo. El advenimiento de algo radicalmente nuevo es la presencia en acto de lo que nunca fue en potencia a irrupción, que no es la actualización de lo que ya estaba, el advenimiento de un término que pasa del no ser al ser en potencia al ser en acto. La posibilidad aquí depende de que exista para esto que no era en potencia, pero adviene la capacidad de producir un efecto. El efecto, que es el que a Leukowitz más le interesa destacar, es el efecto de la suplementación. La suplementación es el efecto pertinente de la irrupción de lo radicalmente nuevo en una situación, suplementación de una estructura, suplementación de un orden, suplementación de una serie. La suplementación no consiste en agregar a un término lo que le hace falta para constituir un todo, sino de introducir un todo en un elemento en plus que lo destotaliza. No complementa en términos conjuntistas, de modo que tal unión entre un conjunto y su complemento resulte en el universo, sino que lo suplemente. Ese universo se revela como parcial, se releva, por el advenimiento del término nuevo, como fallado, como inconsistente.
Función historizante. Nachmanovich refiere a la mirada a través de la cual buscamos producir sentido a partir de la cronología historia, reconectando los datos, con su origen y su proceso de construcción. Para la autora, el realismo científico correspondencia del modelo con la realidad que subyace a la perspectiva empírico. Positivista, es el fruto de la estandarización desprovista de una mirada historizante.